Bien, bien. Entonces, como les mencioné, hoy corresponde hablar lo que vendría a ser los casos y controles, que no son otra cosa que otro tipo de investigaciones, lo cual ya hemos mencionado a lo largo del desarrollo del curso cuando hemos hablado de, por ejemplo, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, y de justamente estos estudios vendrían a ser estudios de tipo observacional y que son muy utilizados especialmente en el campo de la epidemiología, ¿no? En el campo del estudio de enfermedades a nivel poblacional y la identificación de los posibles factores de riesgo o los agentes causantes, ¿no? De una enfermedad o cuáles son las consecuencias de ciertas situaciones o ciertas condiciones o ciertas características o ciertas prácticas que tiene una población determinada. Estos casos de controles y cortes, generalmente, como les digo, al ser aplicaciones o estudios muy tratados en la parte de epidemiología, principalmente se enfoca en lo que es enfermedades, obviamente, ¿no? Pero también vamos a ver que tratan algunas condiciones o algunos desenlaces en general, ¿no? Porque, por ejemplo, un desenlace puede ser justamente el diagnóstico de la aparición de una enfermedad en un paciente, pero también puede ser en el peor de los casos muerte o de repente, vamos a suponer caso de hiponatremia, ¿no? Vamos a suponer, puede suponer lo que vendría a ser de repente alguna situación como un golpe de calor, ¿no? Eh, o situaciones parecidas, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿ya? Eh, con respecto a estos casos y controles, ¿ya? Eh, vamos a identificar, primero necesario importante identificar cuál es el tipo de, qué tipos de estudios son justamente los casos y controles, ¿ya? Entonces, vamos a identificar el tipo de estudio. Generalmente se suele utilizar una de las clasificaciones más comunes que tenemos para la identificación de los tipos de estudios son las de Argimón. Entonces, en los casos y controles, según la manipulación de las variables, ¿sería observacional o experimental? ¿Qué tipo de estudio sería según la manipulación de las variables? Exacto, ¿no? Tendremos son estudios observacionales debido a que no hay una manipulación adrede por parte de lo que son los investigadores. Los investigadores no van a inducir, no van a dar un fármaco, no van a dar una pastilla, no van a hacer una intervención. Son observacionales, ¿correcto? Entonces, también, estos casos y controles serían, según el objetivo que tenga, descriptivos o serían analíticos. Serían analíticos. ¿Por qué serían analíticos? ¿Cuál es lo que la diferencia entre estudios descriptivos y estudios analíticos? ¿Ya? Exacto, porque busca una causalidad, una causalidad. Los descriptivos solamente van a buscar, justamente, como su mismo nombre lo dice, describir, ¿no? De repente, quiero identificar la prevalencia de anemia en una población de corredores. Justamente le hago el tamizaje, el dosaje de hemoglobina a todos los corredores y identifico la población y ahí termino. Pero si yo quiero buscar algún tipo de causalidad, ¿por qué tiene anemia? De repente ahí ingreso otra variable y no solamente agarro lo que es obviamente la prevalencia de anemia, sino que también identifico de repente la ingesta de hierro, ¿no? Las horas de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que es analítico. Con su relación, con respecto a lo que es su desarrollo en el tiempo, ¿serían transversales o longitudinales? ¿Qué sabemos de estos estudios de casos y controles? En este caso, en este caso, generalmente los casos y controles, ¿no? Serían estudios de tipo longitudinal. No son transversales, no es que agarran una población y solamente la miden, sino que inclusive hacen un seguimiento, se hace más de una evaluación de esta población, en este caso justamente para determinar
justamente para determinar han sido las exposiciones a las que han estado sometidos esta población, ¿no? Y estos casos y controles, entonces, serían prospectivos, retrospectivos, ambispectivos. ¿Cuál sería la característica de estos casos y controles? Estos casos y controles generalmente serían estudios de tipo retrospectivo, ¿ya? Quiere decir que vamos a estudiar justamente datos, información que ya ha sido previamente recolectada, que ya está registrada en alguna base de datos, en alguna fuente, y justamente eso lo vamos a analizar con la información que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, justamente esto se da porque estos casos y controles son estudios que buscan un efecto, ¿no? Determinar o evaluar el efecto de cuáles son las posibles causas de una enfermedad. Es por eso que nosotros, repito nuevamente, no solamente serían enfermedades, sino también cualquier hallazgo, porque enfermedad puede ser diabetes, hipertensión, pero como les digo, puede ser inclusive estos casos y controles, puede ser el caso de repente de un deceso, ¿no? Entonces, en este caso, esos casos son las personas que tienen una enfermedad ya diagnosticada y y los controles son las personas obviamente no enfermas. Y ahí se hace un análisis y se recopila información con respecto a la exposición de esta persona a determinado justamente característico, como el consumo de cigarro, como por ejemplo el consumo de dietas cetogénicas, el consumo de creatina, cualquier tipo de exposición que nosotros queramos analizarse. Esto se da mucho, por ejemplo, en el consumo de diferentes fármacos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, algún tipo de fármaco como lo que es las estatinas, ¿no? Queremos saber cuál es el riesgo de consumo de estatinas en una población. Entonces, la exposición puede ser el consumo de estatinas y el caso, lo que queremos analizar, puede ser de repente los casos de randomiólisis, ¿no? Entonces, yo determino cuál es la enfermedad, la condición, el hallazgo que yo quiero tratar, que yo quiero estudiar, y obviamente tengo que determinar un grupo de controles. Y luego hago un análisis retrospectivo. Reviso en historias clínicas, en bases de datos de diferentes centros de salud, para determinar justamente cuáles son de repente las personas, si han estado expuestas a esta condición que yo quiero evaluar, que puede ser más de una. Puede ser que evalúe de repente yo, de repente dieta, de repente fármacos, o de repente tres tipos de fármacos, pero determino cuáles son las exposiciones que ha tenido a esta variable que yo quiero analizar también y los no expuestos, ¿no? Obviamente en expuestos. De todos estos pacientes que han tenido este diagnóstico, van a ver un grupo que están expuestos y otro grupo que no está expuesto. De todos estos pacientes que son los controles, también va a haber un grupo que están expuestos a esta condición que yo quiero evaluar, como le digo, consumo de cigarro, consumo de alcohol. Y aquí esa exposición yo la puedo, o los investigadores normalmente suelen parametrar, ¿no? Establecer bajo qué condiciones es que yo considero. Porque yo si menciono consumo de alcohol, probablemente el 90%, 95% de las personas en el mundo consumía alcohol, ¿no? Estoy dando un dato que no tengo exacto, pero lo que me refiero es un dato bastante alto. Pero si yo digo más de, por ejemplo, 6 onzas de alcohol a la semana, ya el número se reduce. Si yo digo más de 15 onzas de alcohol a la semana, el número se va reduciendo más. Entonces, justamente yo voy a determinar y voy a establecer en qué criterios voy a determinar esta exposición, ¿no? Puede ser el consumo de algún fármaco de manera diaria o puede ser simplemente el consumo de este fármaco de manera, por lo menos de manera interdiaria, ¿no? Eso depende de cómo el investigador o los investigadores hayan evaluado los antecedentes, el marco teórico y toda la información previa para determinar esto, ¿no? Como suele ocurrir en también ensayos clínicos, en metaanálisis, entre más información haya, de repente más específico se vuelve tanto el diagnóstico, ¿no? Las personas, el diagnóstico o la enfermedad que tiene, y también la exposición, ¿no? Porque como les digo, la exposición puede ser de diferentes maneras. Puede ser simplemente de manera, tácita, como si consumió o no consumió, como puede haber un consumo masivo, consumo elevado, consumo bajo, o puede ser el consumo de repente en diferentes dosis del compuesto, del suplemento, ¿no?
Hay diferentes formas de expresar este expuesto que justamente se basan en información que consideren importante y pertinente los investigadores. Entonces, esto es básicamente un estudio de casos y controles, ¿no? Es un estudio de tipo observacional, no modificamos la variable. Es un estudio longitudinal, obviamente, retrospectivo generalmente, y que justamente busca una causalidad, ¿no? Es un estudio que busca una causalidad, ¿ya? Entonces, estos estudios, justamente este estudio de casos y controles, permiten hacer ciertas estimaciones para ver cuál ha sido la proporción, obviamente, de estas personas que han estado expuestas y no expuestas, que han desarrollado una enfermedad, ¿no? Y también cuáles han sido la proporción de personas expuestas y no expuestas que no han desarrollado esta enfermedad, ¿no? Esas son las características que son importantes en este tipo. Y como mencionamos, y como hemos mencionado también, como la intensidad, la duración de la exposición es importante, entonces esto puede ayudar a delimitar de repente conforme va pasando el tiempo. De repente inicialmente hay estudios que solamente miran la exposición o no la exposición a cierta condición, a cierto fármaco, a cierta dieta, a cierta práctica. Y por otro lado, porque inclusive puede ser esta práctica, esta exposición puede ser, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Aunque es algo beneficioso. A ver cuántos de las personas que hacen ejercicio terminan desarrollando enfermedad coronaria o cuántas no, ¿ya? Entonces, inicialmente puede ser así, pero después es importante, es necesario, obviamente, después hacer modificaciones en cuanto a lo que es la intensidad, la duración y la exposición de estos grupos, ¿no? Justamente estos estudios de casos y controles no tienen la capacidad de medir el riesgo relativo, pero sí tienen la capacidad de medir cierto riesgo o una medida de asociación, la cual justamente se determina o es llamada el famoso odds ratio, ¿no? OR, que vamos a mencionar más adelante, pero eso es básicamente lo que vendría a ser un estudio de casos y controles, ¿ya? Ahora, en el tema de estos casos y controles, como pasa con todas las investigaciones originales, ¿no? En todas las investigaciones que evalúan a poblaciones o a personas en sí, justamente es importante establecer muy bien los parámetros de inclusión y de exclusión. En este caso, los parámetros de inclusión, tanto para los casos como para los controles. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de los casos? Recordemos que los casos son justamente los pacientes que tienen la enfermedad o la condición, ¿no? Los casos son los que tienen la enfermedad. Entonces, debido a que actualmente existen diferentes consensos para diferentes enfermedades, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ¿se acuerdan que al año pasado, año 2024, cuál era el diagnóstico o de qué manera nosotros evaluábamos o determinábamos lo que era obesidad? ¿Cómo diagnosticábamos obesidad? Año 2023. ¿Cómo se determinaba obesidad? Lo que los colegas que trabajan en MINSA, en Centro de Salud, bueno, en realidad a nivel nacional todavía no hay una variación de la norma técnica, ¿no? La norma técnica, Como en tenemos, IMC, profe. claro, actualmente tenemos dos normas técnicas, una norma técnica de valoración del adulto y otra norma técnica de valoración del adulto mayor. Todavía estas normas técnicas no se han actualizado, pero a nivel mundial ya ha habido una modificación de lo que es el diagnóstico de obesidad basado en el IMC por encima bueno, por encima de 25 sobrepeso, por encima, a partir de 30 es obesidad. Todavía se sigue considerando, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien quiere hacer un estudio de casos y controles con obesidad y de repente cáncer o obesidad y de repente enfermedad, infarto agudo de miocardio? El problema va a ser que de repente si hay una modificación de estos parámetros de diagnóstico, ¿no? Todos los datos previos, 2017, 18, 19, hasta atrás inclusive, van a seguir figurando IMC. Pero actualmente hay una nueva guía, una nueva guía publicada, está bastante interesante, que clasifica la obesidad en obesidad clínica y obesidad preclínica. La obesidad preclínica es la obesidad cuando vemos un IMC elevado, pero todavía no vemos indicadores como de repente dolores osteomusculares, problemas metabólicos como resistencia a la insulina, dislipidemias, etcétera. Pero la obesidad clínica ya tiene estos problemas, entonces ahí va a ser un problema. En el caso de la selección de los casos, los investigadores tienen que tener y ponerse de acuerdo bien para justamente establecer de qué forma es que yo voy a determinar que el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Obviamente aquí podríamos decir, no, pues obviamente si el médico le diagnostica, ¿no? Si es un endocrinólogo, le diagnostica diabetes, si es un
cardiólogo le diagnostica hipertensión, ¿no? Pero de todas maneras, dentro del rango de enfermedades que tenemos actualmente, existe mucha discrepancia, bueno, no decir tanto mucha discrepancia, sino que existen ciertos criterios distintos. Inclusive siempre a veces, por ejemplo, la comunidad, los Estados Unidos tienen criterios distintos para determinar o diagnosticar ciertas enfermedades en comparación a de repente OMS, ¿no? O utilizan inclusive, sabemos, unidades distintas. Entonces, esto es necesario, por esto es necesario determinar y saber especificar cómo yo voy a plantear. Muchas veces, si son estudios de casos y controles en un país específico, en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene su norma, Estados Unidos tiene sus formas de trabajar y ellos trabajan de esa manera. Igual Perú. Perú, de repente, si quieres hacer, si se quiere hacer un estudio de casos y controles, tiene ciertos criterios en base a ciertas normas, ciertos parámetros para determinar, por ejemplo, lo que es anemia. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es anemia, ¿ya? O inclusive para determinar desnutrición crónica, ¿no? Pero el problema está cuando nosotros queremos hacer un estudio de casos y controles multicéntrico y ahí es un poco complicado, ¿no? Como les digo, en el caso de nutrición crónica. En el Perú no es lo mismo criterios o los puntos de corte no son los mismos que en Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos usan generalmente las curvas de crecimiento del INH, National Institute of Health de Estados Unidos, nosotros utilizamos las curvas de crecimiento de la OMS, entonces por ahí hay cierta discrepancia, por eso es importante siempre, cuando se planteen los casos, hacerlo de manera consensuada y llegar a un momento o realizarlo de manera, la mejor manera para que el estudio se lleve de la mejor manera, ¿no? Y eso también pasa, por ejemplo, en el tema de los casos, cuando decidimos de repente estudiar no una enfermedad que requiere un diagnóstico, como les dije, pero en el caso de, hay un caso más sencillo, cuando se llama el caso de lo que es este fallecimiento, ¿no? Obviamente aquí es algo ya estandarizado a nivel mundial, no creo que haya ningún país que lo discuta, pero si de repente estamos hablando de, por ejemplo, eh, alguna situación, ¿no? Como si ya que no solo queremos especificar este caso como un fallecimiento, sino un fallecimiento de repente por infarto, ya se hace un poco más complicado. Entonces, en resumen, siempre es importante determinar cuando se va a hacer, realizar un estudio de casos y controles, determinar obviamente la enfermedad que vas a investigar, pero siempre también la método, la forma en la que yo voy a establecer justamente esta enfermedad. ¿Cómo voy a yo considerar que mi paciente tiene esta condición o tiene esta enfermedad ya justamente para que yo lo pueda seleccionar, ¿no? Yo lo puedo seleccionar y después yo qué hago, ese paciente, reviso su historia clínica, reviso sus antecedentes y veo que por de repente este paciente ha estado sometido a diferentes tratamientos o tiene ciertos indicios de repente en edades más jóvenes en las cuales está expuesto a, a un factor que yo quiero investigar, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un estudio que se quiere evaluar el riesgo de padecer fibroadenoma de mama por el uso de anticonceptivos orales. O sea, cuál es el caso? ¿Cuál es la enfermedad que se quiere que investigar? ¿No? La fibroadenoma de mama. ¿Y cuál es el posible, la exposición o el posible factor de riesgo? Uso de anticonceptivos orales. Entonces, en teoría, ¿no? Podríamos decir que el uso de anticonceptivos orales sería esta variable independiente de la cual yo quiero estudiar y la fibroadenoma sería la variable dependiente de la cual yo quiero ver si en qué proporción aparece justamente en estas personas, ¿no? Recuerden que en los casos y controles se estudia de manera, primero identificamos el caso y revisamos sus antecedentes en cuanto a lo que es la exposición a esto. ¿Ya? De esa manera es que es. Entonces, obviamente, acá vemos que se excluyen mujeres que han tenido contraindicaciones para la toma de anticonceptivos orales. Siempre pasa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere investigar este tema de el riesgo del consumo de algún fármaco, se excluyen todos los pacientes que tienen la contraindicación de tomar este fármaco. Por ejemplo, el caso de los AINES, pacientes que han tenido gastritis crónica, o de repente en el caso en el caso de repente de pacientes con dengue, también pacientes, en el caso de AINES, no se les considera para pacientes con dengue porque puede inclusive agravar los sangrados, etcétera, etcétera. ¿Ya? También excluyen, ¿ya? A mujeres diabéticas, hipertensas, con dislipidemias, ¿ya? ¿Por qué?
porque el caso también está contraindicado el consumo de anticonceptivos orales en este grupo de personas, ¿no? O dice, menciona acá que la indicación es muy individualizada. Quiere decir que es diferente, cada persona es un caso distinto, pero en este caso generalmente no se indica aquí, ¿ya? Entonces, los criterios de exclusión dependen de la definición de la exposición que se adopte, ¿no? Con lo que les mencionaba. Porque el paciente, el investigador puede determinar simplemente que ha sido un año, pero en este caso el interés se centra en los últimos 5 años o más, ¿ya? O sea, si el paciente ha estado, si la paciente ha consumido anticonceptivos orales en los 5 años o más, es que esta paciente muy probablemente sea considerada una paciente que está dentro del grupo de exposición, ¿ya? Recordemos, entonces recapitulemos. Yo agarro, voy a un hospital o voy a un centro de salud o voy a una dirección regional de salud y digo, por favor, necesito informar, voy a hacer un estudio de casos y controles, por favor, dame todos los datos de las pacientes que tienen fibroadenoma en mama. Ya, estos son todos los datos, número de historia clínica. Vamos a suponer que tenemos 200 pacientes. Vamos a suponer, en todo este grupo que yo quiero investigar. Ya. Ese grupo, ¿no? Es el grupo de pacientes que tiene fibroadenoma de mama. ¿Qué es lo que hago y cómo yo considero el grupo expuesto? En este caso yo agarro y determino, ya, reviso las historias y determino cuáles han sido las pacientes que en los últimos 5 años o más han consumido anticonceptivos orales y este es mi grupo de exposición. Puede ser que ese grupo de exposición sean, vamos a suponer, unos 120 pacientes, ¿ya? Vamos a suponer que sean unos 120 pacientes. ¿Ya? Y los demás pacientes, los demás 80, probablemente sean pacientes que no hayan consumido anticonceptivos orales nunca o lo hayan consumido por un periodo menor. ¿Ya? Y aquí decía el profesor, ¿y dónde están los controles? Justamente, bueno, antes de pasar a los controles, algo muy importante a tocar aquí. Estas personas que han tenido fibroadenoma, probablemente de estos 200, que en realidad puede ser más, ¿no? Generalmente esos estudios buscan un grupo más personas. Vamos a poner 1.200 personas, ¿ya? Y acá 1.100. Generalmente para buscar o para evitar el sesgo, esta selección también puede pasar por un proceso de muestreo aleatorio. Quiere decir que yo no voy a incluir estas 1.200 personas, sino que de repente yo voy a incluir mediante un muestreo aleatorio al azar, determino y termino incluyendo, vamos a suponer, unas 500 mujeres. Y de esas 500 mujeres ya reviso y saco los datos de quienes han estado expuestos o consumido anticonceptivos orales y quienes no hayan consumido estos anticonceptivos orales. Y ahí saco exposición y exposición, ¿no? Y lo que vendría a ser no exposición, ¿ya? No exposición. De esa manera lo saco, ¿ya? Y con respecto a los controles, con los controles pasa de que yo debo seleccionar un grupo que me permita y que me brinde que yo sepa que este grupo no tiene este fibroadenoma de mama. Y también generalmente, dependiendo de la población que yo elija, como les digo, si de repente yo estoy investigando la población de una red de salud, ¿no? Red de salud, vamos a suponer Lima Norte, ¿ya? Esta red de salud Lima Norte. De esas redes de salud, justamente yo he determinado cuáles han sido las mujeres que han tenido fibroadenoma de mama, ¿ya? Y justamente en base a todas esas mujeres que yo he obtenido el diagnóstico de fibroadenoma de mama, he evaluado el uso de anticonceptivos. Y para los controles que tengo que hacer, igual, de ese grupo de mujeres, de toda esta población que yo estoy investigando, debo tal vez justamente agarrar un grupo que no ha tenido este fibroadenoma de mama. ¿Ya? Que no ha tenido este fibroadenoma de mama. Pero aquí hay una característica muy importante, ¿no? Hay un término que se llama Neyman, es el sesgo de Neyman, ¿ya? Este sesgo de Neyman vendría a ser un sesgo que ocurre generalmente cuando la selección de cierto grupo poblacional no se da de manera correcta. ¿Ya? Le decía, no se da de la manera correcta. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero a que justamente este sesgo de Neyman o también llamado sesgo de supervivencia, a veces se da porque yo agarro diagnósticos, yo agarro de repente población en un centro de salud. Vamos a suponer que yo lo hago en hospitales MINSA. Actualmente,
No sé si alguno de ustedes pasa por un proceso de atención actualmente. Yo les comento, por ejemplo, yo tengo seguro, voy al seguro y tengo una interconsulta con gastro que me está demorando 8 meses para una endoscopia. Primero, obviamente, paso por gastroendoscopia. Entonces, como me demora tanto, ¿qué es lo que yo hago? Voy a ir a una clínica particular. Entonces, mi diagnóstico, vamos a suponer que lo más probable es que yo tenga gastritis. Mi diagnóstico de gastritis va a estar registrado en el sistema de salud, en la base de datos de salud, va a estar registrado mi diagnóstico. Si el examen para hacer el diagnóstico no está registrado, no está, porque como les digo, la interconsulta demora, me paran paseando, entonces he ido a una clínica privada, ¿no? Sale mi diagnóstico de gastritis en la base de datos de salud, no sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar a veces? Y esto ocurre no solamente por eso que este caso yo les menciono, es un caso real, está pasando a mí, y que es un caso por un tema de mala, digamos, logística de todo el sistema de salud, ¿no? Pero en otros casos pasa que por un tema de fallecimiento ocurre, ¿no? Esto, ¿no? Esta paciente falleció por un accidente, puede ser, y nunca supo que tuvo fibroadenoma. Falleció por otro motivo, otra causa, y nunca supo que tuvo fibroadenoma. Entonces, este sesgo de Neyman, o sesgo de supervivencia también se le llama, que pasan en estos casos y controles, se da cuando la selección de tus grupos control, que es un grupo que no ha tenido fibroadenoma, que en teoría no ha tenido fibroadenoma de mama, tiene una proporción distinta a la población en general. En otras palabras, si yo tengo el dato de que una población tiene un 20% de prevalencia, o vamos a dar un dato más real. ¿Cuánto está la prevalencia de anemia de menores de 3 años a nivel nacional? ¿Cuánto está la prevalencia de anemia en la población a nivel general? En población menor de 3 años, 56%, 53% creo que está, ¿verdad? A ver, 38,8. Ya. Vamos a ponerle 40%. ¿Ya? Tenemos que una condición que el 40% de la población, ni por estadística, tiene esta condición. ¿Qué pasa si en mi población la prevalencia o la cantidad de mis controles representan solo el 10% de esta población? A eso se refiere el famoso sesgo de Neyman o el sesgo de supervivencia. ¿No? Que a veces la selección de la población control no es suficiente o no coincide con los datos con los datos estadísticos de la población regular, ¿no? Entonces esto pasa de que puede haber un sesgo al momento de yo hacer obviamente mi estadística, de yo justamente poder determinar verdaderamente el ratio, cuál es el riesgo que puede que tiene esta población. Entonces, por eso se considera también importante tener en cuenta esto. Entonces, hasta aquí, ¿quedó claro? Vamos bien con lo que vendría a ser los casos y controles. ¿Todo claro hasta aquí? Gracias, Mayra. ¿Más? ¿Todo claro?
Lo que les mencionaba es que idealmente los casos también sean seleccionados de una muestra aleatoria de justamente todo su nivel. Como le digo, si yo evalúo que de mi población, según los datos, 1.200 personas tienen esta enfermedad, obviamente mi selección aleatoria debería ser justamente de estas 1.200 personas. No voy a agarrar las 1.200 personas o de repente a las 300 personas que viven en el centro de salud más cercano a mí, ¿no? este, Tiene que ser también, idealmente, una muestra aleatoria. ¿Ya? Justamente en estos estudios de casos y controles, el tema de los casos, recuerden que se obtienen de un grupo de pacientes que ya tienen el diagnóstico, ¿ya? Ya tienen el diagnóstico, ¿ya? Entonces, al ya tener el diagnóstico, y justamente ese es algo muy difícil, el tema de la disponibilidad de un paciente para participar de una investigación, ¿no? Ocurre que a veces la representatividad de estos casos, en comparación, la representatividad de estos casos con la representatividad de toda la población de estudio, con relación a estos casos, no es la más ideal, no es la más correcta, ¿no? A veces estos casos no representan verdaderamente a la población de estudio. Eh, Imagínense, o solamente nosotros pongámonos a pensar, los que trabajan en algún centro de salud, cuando nosotros tenemos o los que trabajan, por ejemplo, con lo que es control de anemia, y a veces pasa lo que normalmente llamamos un niño perdido, ¿no? Que viene el niño, le hacemos una serie de controles y de repente el niño se desaparece, no va a su control, no recibe su sulfato o su suplemento. Entonces, si esto pasa generalmente en el día a día, igual con pacientes de enfermedades, con diagnóstico de enfermedades crónicas, diabéticos, dislipidémicos, etcétera, pacientes que van una o dos veces y después no sabemos cuál es, de repente pasa como el ejemplo que les digo, que prefieren ir a una clínica, a un centro de salud, ¿no? Hace poco, hace un tiempo tenía una paciente que me decía que prefería ir a un centro, a una clínica especializada porque los medicamentos que le daban ahí eran de primera clase, ¿no? Eran mejores, no eran genéricos. Entonces, esto puede pasar, ¿no? Esto puede pasar, esto puede darse. Entonces, a veces, ese es un poquito lo complicado, lo malo de este tema de los casos y controles, que a veces tenemos una gran cantidad de casos, una gran cantidad de diagnósticos positivos, que obviamente los hace el médico pertinente, es un médico tratante, y, pero muchas veces no tenemos la llegada a estos pacientes porque decisión generalmente propia o por la misma mortalidad que no necesariamente puede haberse dado por la enfermedad, sino que puede haberse dado muchas veces por un accidente o inclusive el paciente viajó, etcétera. ¿Ya? Entonces, este caso, como les digo, no solamente hemos hablado de que este caso muchas veces, así como la exposición puede ser considerada de diferente manera, ¿no? No solamente ponemos exposición, como les digo, en el ejemplo vimos que la exposición se consideraba cuando la paciente tenía un consumo de anticonceptivos orales más de 5 años, ¿no? 5 años o más. ¿Ya? Entonces, puede ser que el investigador decía, no, 3 años, o puede ser que diga 10 años, o de repente en el futuro ya hubo casos estudios con más de 5 años y después quiere haber más de 10 años, ¿no? Pero en el caso de los casos, valga la redundancia, el caso de los casos, los investigadores también pueden decidir que los casos sean considerados no solamente una enfermedad como el tema de, por ejemplo, el diagnóstico de diabetes, o el tema de síndrome metabólico, o diagnóstico de hipertensión, sino que de repente puedan necesitar o consideren importante el estudiar no solamente pacientes con presión alta, sino pacientes podemos suponer, con hipertensión severa de repente. ¿No? Porque estos pacientes desarrollan hipertensión severa mientras que otros solo leve o no desarrollan hipertensión, ¿no? Entonces, pueden decidir también estudiar, evaluar o de manera individual estudiar casos más graves de la enfermedad o más leves, o inclusive pueden decidir estudiar diferentes tipos o formas de la enfermedad, de manera leve, de manera más grave, ¿no? También puede darse, son estudios obviamente más complejos, pero también puede ser, surgen o dan bastante información importante, ¿ya?
Porque el tema está, a veces cuando no consideramos importante este tema de la especificación del caso, a veces ocurre de que obviamente no es lo mismo un paciente que tiene, como les mencioné el caso, una hipertensión leve de repente, o un paciente que tiene una hipertensión severa, ¿no? O un paciente que tiene picos de glicemia, de repente maneja glicemias postprandiales después de la hora de 130, como pacientes que manejen estos niveles de repente 350, pacientes que presenten triglicéridos, no sé, en 200, como pacientes que presenten triglicéridos en niveles de 350, ¿no? No es lo mismo. Entonces, justamente por eso es importante, considera mucho importante la clasificación o también ser un poco más específicos con respecto a las diferentes formas de presentación de la enfermedad, especialmente con la intensidad, ¿no? Si son leves, si son casos graves, ¿ya? Eh, Especialmente porque a veces pasa, no sé si ustedes, como por ejemplo con el tema de la hipertensión, ¿no? A veces pasa de que yo me mido la presión arterial con mi equipo electrónico, que no es ninguna marca conocida, es un genérico, y yo me mido la presión arterial en un centro de salud, ¿no? Con un tensiómetro de mercurio. Y lo hace una enfermera que tiene muchos años de experiencia. Entonces puede pasar de que los datos sean distintos. Por ejemplo, les comento, a mi papá le pasó. Mi papá en ese poco también estuvo atendiéndose en una clínica, en un centro de salud, en salud y en Minsa, y en los tres le dijeron datos distintos. Inclusive en la clínica le mandaron medicamentos para la presión, pero cuando se atendió en salud y se sacó todos los exámenes, no presentaba esta hipertensión. A veces, por eso es que es necesario considerar, a veces que considera necesario que los casos tienen cierto nivel o cierta gravedad de enfermedad para que de repente el diagnóstico sea más certero, ¿no? Si tu presión se eleva a unos 5, vamos a poner unos 10, 20 milímetros de mercurio, no va a ser lo mismo que esté 50 milímetros de mercurio por arriba de lo normal. Entonces, eso a veces también ayuda, ¿no? La clasificación o la decisión de seleccionar solo casos un poco más graves ayuda a que se evite cierto sesgo con respecto al diagnóstico, ¿no? Pero también si se incluyen solamente estas formas más severas de la enfermedad, este, eh, ayudaría justamente a disminuir un mal diagnóstico, pero obviamente aquí el número de personas que tienen este diagnóstico se reduce, pues, ¿no? Entonces, eso hace un poco más difícil el estudio y también que es un poco más complicado la generalización. Quiere decir que si yo solamente he considerado pacientes con hipertensión severa, obviamente generalizarlo a un paciente que de repente tenga presión arterial o hipertensión leve, ¿no? De repente no sería lo más adecuado. Entonces, esos son los pros y los contras de manejar o de que los investigadores consideren justamente el tema de lo que es la gravedad, ¿no? O las diferentes formas de que se expresan esta enfermedad. ¿Ya? Como les mencionaba, hay cierta discrepancia a veces entre investigadores porque vienen de diferentes países o instituciones y cada uno de repente decide. A veces cada institución maneja un consenso distinto por algunos criterios, ¿no? Entonces, a veces la definición genera ciertos desacuerdos, ¿no? Y por eso es que puede haber cierta variabilidad cuando hacemos la estimación verdadera del efecto, ¿no? Y estos datos no pueden ser reproducibles, ¿no? Por eso a veces se critica si es que estos estudios de casos y controles fueron realizados en otros países, si verdaderamente pueden ser los datos reproducibles aquí en otro país, en nuestro país, en nuestra población, porque obviamente los criterios diagnósticos fueron distintos, ¿no? Pasa lo mismo con el ejemplo que les digo. Aquí en Perú, si yo diagnostico un niño con sobrepeso, un niño, vamos a suponer, menor de 5 años, probablemente en Estados Unidos sea considerado un niño normal, ¿no? Probablemente sea considerado un niño normal, porque tenemos diferentes puntos de corte, por lo que le decía, ¿no? Curva de crecimiento AMS, curva de crecimiento National Institute of Health. Entonces, o inclusive aquí, un tiempo, inicialmente yo trabajaba de encuestador
para una ONG. Y ahí, por ejemplo, utilizamos la curva del el National Institute of Health, que sabemos que es una curva que ha sido considerada para niños que no necesariamente han sido alimentados con lactancia materna exclusiva, sino que también con fórmula. Entonces, eso hace que obviamente el criterio diagnóstico sea distinto dentro del país, ¿no? Porque si de repente, bueno, según tengo entendido, al final se iba a publicar los resultados de esta investigación que fueron varios años. Entonces, obviamente en este caso, probablemente los resultados no sean tan aplicables a nivel de población que es evaluada o tratada a nivel de MINSA o de salud, porque los puntos de corte son distintos, ¿no? Entonces, por eso es importante la estandarización de la definición correcta de la enfermedad y justamente sobre los criterios diagnósticos de esta condición, ¿no? Que justamente, y esto también sirve para mencionar, por ejemplo, cuando mencionamos los antecedentes de, en la redacción de la investigación del artículo, ¿no? Para que pueda haber esa comparabilidad que tenemos justamente con la de otros estudios de otros investigadores. ¿Ya? Y también, obviamente, aquí, como les decía, es importante considerar la misma, el mismo criterio, un criterio común de identificación justamente de todos los casos, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen una incorrecta tolerancia a la glucosa y otro grupo de pacientes que tienen se les ha hecho la prueba de tolerancia a la insulina, ¿todos serán considerados como de pacientes con resistencia a la insulina? ¿O solamente los que tienen tolerancia, una incorrecta tolerancia, una intolerancia a la insulina? ¿No? O cómo es que tenemos que especificar. Entonces, esto es importante siempre. La identificación de los casos, para la identificación de los casos es importante un correcto consenso, que es un poco más complicado cuando aborda o se trata de estudios multicéntricos o con diferentes poblaciones de diferentes países que tienen diferentes criterios, ¿no? Y como mencionaba, el tema de la selección de los controles, que sabemos que es el grupo que no tiene la enfermedad y dentro de ese grupo hay expuestos y no expuestos, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que primero que este grupo control tiene que ser comparable en cuanto a lo que es probabilidad, en cuanto al tamaño, tiene que haber cierto grado de comparabilidad, aunque muchas veces es complicado, ¿ya? Y que estos controles sean representativos de la población, ¿ya? Representativos de la población. Acá tenemos un ejemplo. Es un estudio de una base de datos de un hospital. En los casos podría ser todos los pacientes que tienen el diagnóstico en uno o varios hospitales. ¿Ya? A veces sabemos que los pacientes son referidos y en base a la referencia, sigue pasando la referencia, sigue teniendo el mismo diagnóstico o van a diferentes centros de salud buscando una segunda opinión y siguen teniendo el mismo diagnóstico, ¿no? Y los controles, y los controles justamente serían todos pacientes que en el supuesto de desarrollar la enfermedad serían diagnosticados y entonces tendrían la posibilidad de considerarse casos en esos hospitales. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, yo no puedo considerar un estudio, por ejemplo, pacientes diagnosticados, yo quiero agarrar un distrito, vamos a suponer, o quiero agarrar una ciudad, un Chiclayo. Yo no puedo considerar de repente los casos provenientes de lo que es hospitales MINSA y los controles provenientes de hospitales de salud. En teoría debería ser, si yo he agarrado tres hospitales MINSA, dos de salud, la misma cantidad, de los mismos lugares deberían ser considerados los controles, ¿no? Los que tienen el supuesto riesgo también de desarrollar la enfermedad, ¿ya? Eh, pero también a veces el problema está, como les digo, en un sistema de salud que no es tan eficiente, ¿no? Que no es tan eficiente, este, justamente identificar en dónde verdaderamente fue diagnosticado esta persona y en dónde de repente a veces vino ya con el diagnóstico, ¿no? A veces pacientes vienen con referencia, pero pacientes vienen por su propia voluntad ya teniendo el diagnóstico y obviamente a veces solamente se consigna el diagnóstico, pero no se consignó de repente que el paciente, no se verificó si verdaderamente el paciente pertenece a esa zona, ¿no? Puede pasar diferentes cosas. A veces pasa de que, por ejemplo, un accidentado en un distrito, pero el paciente ya del distrito donde vive tenía ese diagnóstico. Entonces, en teoría, digamos que en este caso exactamente no se podría determinar porque obviamente de repente se le abre la historia clínica y dentro de lo que son los diagnósticos se le ponen, ¿no? Hipertensión y paciente con accidente vehicular de repente, ¿no? Entonces, por ahí eso puede ser un poco complicado, ¿ya? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que debemos excluir
del grupo control a pacientes que tengan de repente no tienen la enfermedad, pero tienen alguna condición que pueda estar relacionada, ¿no? Y pueda influenciar en lo que es la exposición al estudio, tanto de manera positiva o negativa. Les dije un ejemplo en el caso de repente de pacientes que tienen pacientes que tienen gastritis, obviamente, tiene una relación negativa con, por ejemplo, el consumo de AINES. Obviamente, a los pacientes se les prohíbe el consumo de AINES porque pueden agravar la situación, dependiendo también del caso. Y acá un ejemplo dice que si se quisiera estudiar el posible papel protector del ácido acetil salicílico en enfermedades coronarias, se debería excluir a todos los pacientes con enfermedad reumática, porque los pacientes con enfermedad reumática también toman o pueden tomar, se les puede prescribir ácido acetil salicílico como parte del tratamiento. O como lo vemos acá en el ejemplo, los pacientes con enfermedades gástricas también se les evita, se les prohíbe. Entonces, a estos pacientes se les retira del grupo control. Paciente de repente no tiene la enfermedad coronaria y tú puedes, y es el mismo centro de salud que yo estoy sacando los casos, ¿no? Entonces tú puedes decir, ay, este paciente se perfila bien para incluirlo en mi estudio. No, pero este paciente diagnóstico, enfermedad reumática. Entonces puede ser que esté tomando el ácido acetilsalicílico. Y por otro lado, otro grupo de pacientes que tienen gastritis, úlceras duodenales, etcétera. Entonces estos pacientes también se excluirían, ¿no? Justamente se excluirían también de esta intervención. ¿Ok? Entonces, les había mencionado de que el odds ratio, que es la medición, el dato estadístico, el dato que justamente me brinda, el dato matemático que me brinda el factor de riesgo que puede estar teniendo este paciente, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de lo que se calcula. Generalmente los datos se calculan en una tabla así, de 2 por 2, ¿no? De 3 por 2, en la cual se tiene el caso, el control. La cantidad de personas que se incluyeron, obviamente, en esta población, vamos a ver que son 160 pacientes el total, ¿ya? 160 pacientes están participando de esta investigación, ¿ya? De esos 160 pacientes, se tuvo en consideración que 100 tienen la enfermedad. En este caso, tienen o padecen de artralgias. Perdón, 60 no padecen de artralgias, ¿ya? eh, Se interrogó justamente con respecto al consumo de un fármaco, que en este caso, bueno, no mencionan el fármaco, pero se consultó solamente estos pacientes si consumían o no consumían, y del grupo caso, 75 consumía y 25 no consumían. Y del grupo control, quiere decir que las personas sanas que no tenían artralgias, 40 consumían y 20, perdón, no consumían, 20 no consumían. ¿Ya? En total, 115 consumían el fármaco y 45 no consumían el fármaco. ¿Qué es lo que se hace? Y aquí de repente ustedes han visto en la literatura diferentes formas de justamente hallar este cálculo. Se genera a veces el cálculo, lo que le llama el cálculo cruzado. Mayormente, a cada uno de estos cuadros se le asigna una letra. A, B, C y D. ¿Ya? A, B, C y D. Entonces, cuando se le asigna esa letra, de repente ustedes han podido identificar que a veces se hace, se puede hacer de dos formas distintas, dos formas que al final, por un tema de matemática, terminan siendo lo mismo, ¿no? Al final terminan siendo lo mismo, ¿no? Que es dos divisiones posibles. ¿Ya? Dos divisiones posibles. La división primero, a veces hemos encontrado que es A por D entre C por B, A por D entre C por B, o si no, también A entre C entre B entre D. Son las dos formas que se pueden expresar, ¿no? Repito, A por D, ¿no? A por D, ¿no? Entre B por C, lo que le llaman el tratamiento cruzado, o también de manera independiente A entre B, entre C, entre D. El punto es que cuando nosotros hallamos esto, cuando procesamos esto, tenemos un odds de caso de 3 y un odds de controles que vendría a ser 2. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? ¿Qué quiere decir esto justamente en sencillo, ¿no?
lo que hallamos aquí es que justamente el odds ratio es de 1.5, ¿no? Al final tenemos que dividimos el odds caso entre el odds controles y tenemos 1.5. Quiere decir que el consumo de este fármaco, las personas que consumen este fármaco tienen 1.5 más riesgo de justamente padecer artralgia que las personas que no lo consumen. ¿Se entendió esta parte? Repito entonces, ya, les decía, eh, hay una forma sencilla, hay una forma más práctica, la forma más práctica de hallar esto es la forma cruzada. Como les digo, se le da una letra a cada cuadrado. Perdón, es A, B, C y D. ¿Ya? La letra se le da con el objetivo de que tú identifiques a qué dato se refiere. ¿Ya? La forma más común que ustedes van a encontrar para calcular el odds ratio es justamente la división cruzada, que dice que yo primero multiplico A por D, o sea, multiplico la cantidad, perdón, sí, multiplico A por D y lo divido entre B por C. ¿Ya? Esa es una forma de yo hallar el odds ratio. ¿Es la única forma de yo hallar el odds ratio? No, es por un tema matemático que yo también puedo hallar el odds ratio dividiendo, ¿qué cosa? A entre C, y todo esto lo divido entre B entre D. ¿Ya? De cualquiera de las dos maneras, saquen su cálculo, A por D entre B por C, me sale 1.5. Y de la otra manera, que es justamente en los casos, que es 75 entre 25, entre A entre C me sale 3 y el otro B entre D me sale 2. 3 entre 2, ¿cuánto me sale? Sale 1.5. ¿Ya? Me sale 1.5. En otras palabras, si yo divido la cantidad de personas que consumieron, de dentro de los casos, la cantidad de personas que consumieron y no consumieron el fármaco, ¿qué es lo que me sale? El odds casos, en este caso 3. Y en los odds controles, si yo divido la cantidad de personas que consumieron y no consumieron el fármaco, me sale 2. Yo divido odds caso entre odds controles y ¿qué me sale? 1.5. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras, ¿no? De la forma cruzada, ¿no? A por D te sale 1500, ¿no? Y C por D te sale 1500. Entre 1000 te sale 1.5 también, ¿ya? De cualquiera de las dos maneras sale. ¿Por qué se expresan de dos maneras distintas? Es un tema matemático, de numeradores, denominadores. Al final es por eso que se puede expresar de maneras distintas. ¿Ya? Generalmente a veces mayormente se expresa odds caso entre odds controles también, pero cualquiera de las dos maneras es válida. ¿Se entendió ahora sí? ¿Cómo sale el odds ratio? Bien, entonces vamos a pasar, vamos a pasar
a... vamos a pasar a la siguiente parte, que ya sería el análisis. Para terminar, las ventajas de lo que son los estudios de casos y controles es que son relativamente económicos. Y el tiempo que requiere en realidad no es tan largo, no es tan prolongado, por lo que los resultados o la metodología puede ser altamente replicable. Otra ventaja que tiene es que yo puedo identificar diferentes causas para una misma enfermedad. No sé, para el cáncer de pulmón, yo puedo identificar de repente el odds ratio del consumo de cigarro, el odds ratio de repente el uso, la presencia de asbesto, ¿no? O el odds ratio de repente de la calidad del aire de la ciudad donde vivo. Pueden haber diferentes causas para una misma enfermedad o situaciones que justamente estén condicionadas o relacionadas a esta enfermedad. Principalmente causas. O, en casos y controles, principalmente estudiamos causas. ¿Ya? Porque los estudios en los cuales estudiamos las consecuencias serían, ¿qué cosa? Serían los cohortes, que ahorita vamos a ver. Pero para terminar, la desventaja es que es distinto, es un poco complicado determinar justamente la secuencia temporal. Porque yo puedo determinar, no, paciente que fuma, paciente que está expuesto a asbesto, pero de repente a veces yo no puedo determinar cuál es la secuencia correcta. Acá puede haber factores o eventos de que que condicionen también esta situación. Entonces, eso es el problema con los estudios de casos y controles, ¿ya? Puede haber varios sesgos, especialmente, como les digo, cuando selecciono los grupos por diferentes factores. El factor relacionado, como les digo, no he visto, no he revisado, no he encontrado en Argimón, Hernández, este factor que yo les menciono, ¿no? Que cuando yo selecciono la fuente o el lugar geográfico y la base de datos que yo voy a utilizar, algo que no se menciona de repente es el tema de lo que es la logística de salud del país. Si está todo, y si todo estaría vinculado, relacionado, sería más fácil evitarme este sesgo, ¿no? Pero en el recoger puede haber mucho sesgo, ¿ya? Y algo muy importante, no se puede determinar la incidencia de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que no se puede determinar la incidencia de la enfermedad en los casos y controles? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Para empezar, ¿qué es la incidencia? ¿A qué se refiere con incidencia? La incidencia, acuérdense que son los casos nuevos. Y si son los casos nuevos, ¿qué pasa con los estudios de casos y controles? Que yo ya inicio mi investigación con los casos ya diagnosticados, ¿no? Ya diagnosticados. Entonces yo voy de los casos ya diagnosticados hacia atrás, ¿ya? Ya tengo los casos diagnosticados. Entonces yo no puedo recopilar, no puedo incluir nuevos casos aquí, ¿ya? Eh, Tienen un poco menos de peso que para lo que es identificar causalidad, estos estudios justamente de casos y controles, por el hecho de que justamente no se puede terminar una secuencia temporal, hay puede haber ciertos sesgos para la selección, ¿no? Y para estudiar exposiciones poco frecuentes, por ejemplo, el consumo de cigarros es muy frecuente, pero de repente la exposición, yo quiero determinar alguna enfermedad y correlacionarle de repente un químico muy específico para una industria en específica, vamos a suponer, como por ejemplo solventes orgánicos, inorgánicos, ¿no? No en todos, no todos los grupos poblacionales están expuestos a eso. Entonces, justamente por eso no es tan útil. Pero lo que sí va a ser muy útil es en los cortes. ¿Y qué vendrían a ser los cortes? El término corte se refiere justamente para la designación de una característica
de un grupo, de una población en específico o un conjunto de características. Puede ser más de una característica, que puede ser justamente mayormente, que es la exposición a un factor que yo quiero estudiar, como les digo, el consumo de cigarro, un grupo de deportistas que tiene dieta cetogénica, es un cohorte, ¿no? Es un cohorte, con sus deportistas que consumen bebidas isotónicas después de entrenar. Un grupo de judocas que consume algún tipo de, por ejemplo, diurético, ¿no? Es un corte, ¿no? En este caso, generalmente se determina estos cortes en base a una generación, un grupo etario. O sea, hoy día hablamos de los centennials, millennials, generación Z, X, W, ¿no? Pero justamente también puede ser un corte tranquilamente. O un grupo poblacional muy general como médicos, nutricionistas, o muy específico como, por ejemplo, médicos ocupacionales, médicos radiólogos, por ejemplo, ¿no? Nutricionistas de minas, trabajan en minas, ¿no? O personas que tienen cierta exposición como mujeres con quimioterapia, radioterapia, alguna característica como la genética, ¿no? La trisomía 21, síndrome de Down, a una población específica, habitantes de La Oroya, por ejemplo, que sabemos que es una población bastante compleja de estudiar por exposición, por ejemplo, a los altos niveles de metales pesados. Deportistas que entrenan en la altura, peleadores que consumen creatina. Todo esto son cortes, justamente. Son justamente, es una designación de un grupo, una característica que tiene un conjunto, un grupo en específico de personas. ¿Ya? A eso se refiere el cohorte. Entonces, justamente, principalmente como los cortes son exposiciones, se va a estudiar de manera también, ¿qué cosa? Longitudinal. Los cortes también son observacionales analíticos, porque yo no voy a modificar ninguna variable, pero sí voy a ver, justamente buscar alguna causalidad, alguna correlación, ¿ya? Obviamente también longitudinales, pero a diferencia de los casos y controles, estos longitudinales pueden ser prospectivos, retrospectivos, amispectivos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Justamente, justamente esto sería, estas son las características principales de los cohortes, famosos estudios de cohortes, ¿ya? En este caso, los individuos inician, no tienen el diagnóstico de la enfermedad, pero están expuestos a algún factor. Consume cigarro, un tipo de dieta, un tipo de ejercicio. Y a lo largo se va haciendo un seguimiento dependiendo de cuánto tiempo determinen los investigadores que es importante considerar este corte. Esto también es importante. A veces hay cortes más pequeñas, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, ¿no? Dependiendo de lo que se quiere investigar. Y generalmente cuando ya se realizan cortes pequeños o más cortos, ya después más adelante van apareciendo cortes con de mayor longitud, ¿no? A más largo plazo, ¿ya? Entonces, estos expuestos y no expuestos se le va haciendo un seguimiento y obviamente en el tiempo hay pérdidas, ¿no? Hay decesos, pérdidas de seguimiento porque el paciente se mudó a otro país, dejó de ir al centro de salud, etcétera. Y hay casos de fallecimientos, obviamente por accidentes, por otras cosas, porque si es una muerte asociada al factor de exposición, se considera también. ¿No? Si es una muerte, por ejemplo, es un infarto agudo de miocardio, un paciente que consume cigarro, ¿no? Y es sedentario, obviamente, se puede considerar como una causa asociada a lo que es causa asociada justamente a la exposición. Pero si es una muerte por accidente vehicular, no se considera, ¿no? Y aquí vemos también los enfermos y los no enfermos, los que desarrollan una enfermedad y los que no desarrollan una enfermedad, ¿ya? Un ejemplo muy conocido es este famoso estudio de Framingham, que justamente es un estudio que determinó los valores de diferentes variables cardiovasculares, ¿no? Colesterol, presión arterial, el consumo de cigarro, ¿no? En esta población de Framingham en Estados Unidos, ¿no? Y en un momento se evaluaba justamente qué cantidad de esta población desarrollaban estas enfermedades coronarias. ¿No? Se siguieron durante muchos años estas poblaciones y se determinó cuál era la incidencia de esta enfermedad coronaria en base a características justamente edad, como les digo, presión arterial, consumo de tabaco, ¿no? Niveles de colesterol, ¿ya? Justamente, y se pudo determinar que justamente la presión arterial y niveles de colesterol alto ayudaban a predecir la enfermedad coronaria y fueron considerados con factores etiológicos.
Quiere decir que estos causaban justamente esta enfermedad coronaria. Acá tenemos otro ejemplo. Un grupo de corredores de consumo de una dieta baja en carbohidratos, que es controversial a veces, pero generalmente se considera dieta baja en carbohidratos por debajo de 2,5 gramos por kilogramo de peso. Por ahí hay otros, puede haber otras referencias distintas, ¿no? Que te indiquen de repente en base a porcentaje, una dieta baja en carbohidratos por debajo de 40, 30% de la dieta, dependiendo de cómo lo especifiquemos, pero por un periodo de 5 años y se evalúa, ¿qué es lo que se evalúa? La tasa de incidencia de lesiones y otros problemas de tipo traumatológico. Hay cierta evidencia que demuestra que indica que justamente las dietas bajas en carbohidratos, especialmente en deportistas, personas que practican de ejercicio de manera muy activa, pueden tener, agravar o incrementar la tasa de incidencia de lesiones, ¿no? Entonces, vamos a ver los estudios prospectivos de estas cohortes, ¿ya? En los estudios prospectivos, obviamente, cuando hablamos prospectivos, hablamos a futuro, ¿ya? Entonces, en estas cohortes, obviamente, como yo estoy identificando una característica, yo justamente voy a ir hacia adelante. Yo les pregunto, un estudio prospectivo de cohorte, en el cual yo evalúo sujetos expuestos y no expuestos a un factor de riesgo y les hago el seguimiento para determinar la incidencia de alguna enfermedad o de algún tipo de desenlace. ¿Dónde iniciaría la investigación en este caso? A, B o C. ¿Dónde iniciaría esta investigación? ¿En A, B o C? Si es prospectivo. Antes que ocurra el resultado, quiere decir que yo, prospectivo, empiezo en A. Identifico todas las personas expuestas e inexpuestas y a futuro voy. Muy probablemente en B aparezca cierta incidencia. Muy probable en C siga habiendo cierta incidencia, ¿no? Entonces, los estudios cortes prospectivos inician generalmente ahora, por ejemplo, ahora, hoy día estamos 29 de marzo, si yo quiero iniciar un corte prospectivo, probablemente inicie ahora, en abril, y haga el seguimiento a largo plazo. Identifique todos los nutricionistas que pasan más de 5 horas sentados entre la computadora y les haga un seguimiento. Es un prospectivo, ¿ya? Antes de que justamente se empiecen a desarrollar. Muchas veces la incidencia de lo que es el desenlace o la enfermedad se da de manera muy corta, ¿no? Pero a veces sí requiere una cantidad regular de años. ¿Ya? La exposición y la enfermedad ocurren cuando se lleva a cabo el estudio, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El estudio, vamos a colorearlo de verde, ¿ya? El estudio dura todo eso de aquí, ¿no? Justamente la exposición y la enfermedad se da durante todo este lapso de tiempo, ¿ya? Durante todo ese lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces, algo muy importante también es que las cortes identifican también y consideran el tema del tiempo de exposición, porque como les digo, la exposición puede verse, tú puedes esperar que de repente la exposición se dé en todos estos 10 años, vamos a suponer, 10 años. Pero va a haber casos en que a los 5 años nomás ya justamente presenta esa exposición. Entonces, este dato también es importante justamente tener en cuenta y eso depende también del tipo de enfermedad. No vamos a ver cáncer relacionado al consumo de cigarro en semanas, ¿no? No sería más adecuado, ¿ya? Y también hay lo que son las ambispectivas. ¿No? Hay lo que son las ambispectivas. ¿Qué es una corte ambispectiva? ¿Dónde iniciaría una corte ambispectiva en este caso? ¿En A, en B o en C? En B. Hoy nos encontramos, hoy 28 o 29 de marzo, perdón, estamos en B. ¿Y cómo voy a recolectar los datos? Obviamente en base a datos ya recolectados, historias clínicas, justamente
pero vamos a suponer que hace 5 años inició la exposición a un factor de riesgo y vemos de estas personas cuántos casos se van encontrando en este lapso de tiempo y cuántos casos siguen ocurriendo en el desarrollo de justamente en el desarrollo de esta investigación. Quiere decir que la investigación en sí ha durado este lapso de tiempo. Este lapso de tiempo es la que ha durado la investigación. ¿Ya? Entonces, en este lapso de tiempo que dura la investigación, ya ha habido no solamente exposición, sino que también ha habido diagnósticos, enfermedades, desenlaces, ya ha habido, ¿no? A lo largo de este lapso de tiempo, los investigadores van recolectando, ¿no? El paciente consumía cigarro y antes de que inicie la investigación, hace 2 años, diagnóstico de cáncer de cabello. Paciente consumió dieta cetogénica, hace 2 años, ruptura de tendón de Aquiles, vamos a suponer. Y a lo largo del tiempo van a seguir apareciendo casos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en que en el año 2006 se dio a estudiar consecuencias de la exposición a un agente tóxico. Es muy común. Corte de 1.500 individuos que estaban expuestos justamente entre 1990 y 1995. Por eso digo, es ambispectivo. Empezó en el pasado y sujetos que no habían estado expuestos, ¿no? Entonces se recoleccionan datos de manera retrospectiva, como le digo, en base a historias clínicas, ¿no? Para determinar si había habido diferencias entre las personas expuestas y las no expuestas, ¿ya? ¿Qué problemas investigaron? Y aquí la diferencia de los cohortes por los casos y controles, que los cohortes investigan las diferentes consecuencias. Los casos y controles investigan o son capaces de identificar diferentes causas. Las cohortes son capaces de identificar diferentes consecuencias. Acá vemos diferentes consecuencias, ¿no? Defectos congénitos, infertilidad, trastornos mentales, etcétera. ¿Ya? Entonces, como existía la posibilidad de que este agente incrementara el riesgo de cáncer, los riesgos siguieron por 10 años más para ver cuál era la prevalencia. Entonces, aquí le agregamos otro factor. El corte ha sido la exposición a un agente químico, pero en este caso se determinaron diferentes consecuencias, defectos congénitos, infertilidad, trastornos mentales, y también se pudo haber determinado, quisieron determinar cuál era la asociación entre esta situación y lo que vendría justamente a ser el cáncer. ¿Ya? Estos cortes también pueden ser clasificados si se utiliza un grupo de comparación interno y externo. ¿A qué se refiere? Que a veces en el estudio de Framingham es un corte de tipo, tuvo un grupo de comparación interno, porque fueron todos los mismos poblaciones de la comunidad de Framingham, pero tranquilamente pudo haberse estudiado una población similar, Framingham, y de repente vamos a suponer, no sé, Perú-Nebraska, vamos a suponer. ¿No? Puede haber sido estos términos. Pero aquí hay que tener en cuenta que justamente estas comparaciones, estos grupos de comparación, obviamente deben tener criterios muy similares, ¿no? Deben tener criterios muy parecidos, ¿ya? Ah, me estaba olvidando, creo que no está aquí, retrospectivos. Ya, retrospectivos creo que no los mencioné, pero los retrospectivos, ¿cuándo inician? Los retrospectivos vendrían a ser estudios o cortes en los cuales la enfermedad justamente, tanto la exposición como la enfermedad aparecen antes del inicio del estudio. ¿Ya? Tanto la exposición como la enfermedad aparecen antes del inicio del estudio. Cierto punto complicado, porque a veces, no siempre, a veces tenemos, las historias clínicas no siempre tienen todos los datos que esperemos, ¿ya? Pero a veces pasa esto, ¿no? El inicio del estudio, el estudio inicia en un momento distinto después de lo que pasó, pero si tenemos el suficiente datos recopilados, datos registrados, podemos tener esos estudios, estos cortes retrospectivos. Son cortes que estudian, por ejemplo, hace 20 años, vamos a suponer, vamos a 20 años, estamos en 2005, ¿no? Un grupo de personas, vamos a decir, se apertura una nueva mina en una población peruana, en una ciudad peruana. Entonces, después de 20 años, justamente este año 2000, vamos a suponer ya 2025 correspondería, empieza a desarrollarse, a lo largo de estos 20 años empiezan a aparecer diferentes enfermedades o condiciones, ¿ya?
diferentes casos de diferentes, ¿no? Cáncer, de retraso mental, anemia severa, etcétera, etcétera. De repente aquí yo me encuentro en realidad, yo me estaría encontrando en el año 2026 y 2026 recopilo todos estos datos. Ya, 2026 recopilo todos esos datos para determinar también el famoso riesgo relativo. ¿Ya? Entonces, ¿los cortes retrospectivos son posibles? Sí. Lo que beneficia o lo que ayudaría bastante en estos cortes retrospectivos es que la información que yo tenga a la mano sea la más completa justamente en base a lo que yo quiero hacer, ¿no? De repente, si solamente hay datos con relación, no hay datos, por ejemplo, yo quiero hallar cáncer y no hay datos diagnósticos de cáncer del paciente, de repente el paciente sí tuvo cáncer, sí desarrolló cáncer, pero en la historia clínica, en mi fuente, en mi base de datos, no tengo ese dato, me va a dificultar más, ¿ya? Entonces, ¿qué estimaciones se pueden hacer en los cortes? Ya para terminar, se puede hacer estimaciones sobre la incidencia de una enfermedad. Recuerden que la diferencia entre incidencia y prevalencia, que incidencia son los nuevos casos, ¿no? Son los nuevos casos. Entonces, como yo estoy siguiendo la exposición y la no exposición, voy viendo los nuevos casos que van apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces, una corte demora tiempo, toma su tiempo, ¿ya? Entonces, en estos individuos que se han estado expuestos a esta condición, podemos determinar la incidencia en base a diferentes características, ¿no? También puedo determinar o diferenciar la exposición en base a la intensidad, al periodo de exposición, ¿no? Consumir un fármaco por un mes, por 2 meses, 3 meses, etcétera. Y hay diferentes factores de combinación. De repente puede ser el modo de administración, de repente puede ser inclusive, ahora que estamos con todo ese tema, este problema que ha pasado con el suero, ¿no? Se puede determinar diferentes combinaciones de factores de riesgo. De repente la dosis de suero que se le brindó al paciente, lo que es la forma de administración, ¿no? Si de repente en el suelo, obviamente generalmente se usan como diluyentes, ¿no? Si se utilizó otra forma, si le dio suero y de repente también dextrosa. Hay varias formas que podemos investigar justamente combinar para ver los factores de riesgo. Acá vamos a ver si los cambios se relacionan verdaderamente justamente con la incidencia de la enfermedad. Y justamente lo que el indicador o el dato matemático que podemos, la medida que podemos obtener mediante los estudios de cortes es el riesgo relativo, el RR, ¿no? Que mide lo que es la magnitud de la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, ¿no? Entonces permite estimar el riesgo relativo según diferentes características de la exposición. Podemos evaluar de repente si hay una gradiente en cuanto a la dosis respuesta. De repente, como les digo, los que han estado expuestos a este factor, expuesto a esta condición que yo quiero estudiar, han tenido una exposición baja, ¿no? Y no han desarrollado el efecto, y los que han tenido una exposición más alta sí lo han desarrollado, ¿no? Esto también lo puedo determinar, ¿no? Y la fracción o proporción atribuible o la proporción de casos que resulte de la exposición a un factor o una combinación de los factores también se puede dar. Es decir, que como les digo, como los cohortes pueden determinar diferentes consecuencias, no solamente puedo determinar el riesgo relativo de una consecuencia o de otra consecuencia, inclusive puedo determinar el riesgo relativo de que aparezcan las dos consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el riesgo relativo de lo que es el consumo, vamos a suponer, de esteroides anabólicos con respecto a la aparición de quistes hepáticos? Puede hacer determinar el riesgo relativo. ¿Ya? El corte es de deportistas que consumen esteroides anabólicos. Lo que yo quiero determinar es la aparición de quistes hepáticos. Pero también se puede dar que yo en este corte determine o identifique también la aparición de repente de problemas renales. ¿Puedo hacer también el cálculo de riesgo relativo con problemas renales? Sí. O puedo hacer otro riesgo relativo con relación a ambos, riesgos renales y quistes hepáticos, ¿no? Entonces, puedo determinar proporciones atribuibles o riesgos relativos de uno, de dos, o una combinación de factores o de consecuencias de esta exposición, ¿ya? Ahora, también tenemos dos tipos de corte en base a
cuándo es que yo hago inicio y concluyo lo que es la recolección o la inclusión de mi población. Corte fija es cuando solamente se incluyen los individuos que cumplen los criterios cuando inicia la investigación. Hoy, 29 de marzo, voy a iniciar mi corte hasta los datos de los pacientes que yo considere, por ejemplo, todos los deportistas que yo tenga los datos de que consumen esteroides anabólicos, los voy a incluir, ¿no? Entonces, todos los pacientes que hasta hoy día han tenido este criterio van a ser incluidos. Lo que pasa es que a veces, hoy 29 de marzo, yo puedo incluir pacientes que han estado expuestos por un mes, que recién vienen consumiendo un mes, o puede ser pacientes que ya tengan 2 años consumiendo. Entonces, la exposición no va a ser la misma. Al cabo de 2 años, los resultados no van a ser los mismos. Por eso es que a veces se consideran las cortes dinámicas. ¿Ya? Entonces, yo puedo determinar y decir, hoy, 29 de marzo, solamente voy a incluir pacientes que tienen un año de estar consumiendo, por ejemplo, esteroides anabólicos. Entonces, todos los que tienen un año ya consumiendo, los voy incluyendo. Al cabo de 3 meses, los que tenían 7 meses, perdón, al cabo de 5 meses, los que tenían 7 meses ya van cumpliendo un año. Va pasando el tiempo y van cumpliendo un año, un año, un año, un año. Resulta que al cabo de 5 años, yo he identificado, no solamente desde el 29 de marzo del 2025, hasta el 29 de marzo del 2030, no, he incluido, inclusive puede ser que cada día haya incluido una persona, 2 personas, pero la cosa es que en base a los criterios de inclusión, no solamente haya incluido o cerrado mi lista, como se dice, cerrado mi lista un día, sino que haya sido una corte dinámica en la cual yo haya decidido ir incluyendo a los pacientes conforme vayan cumpliendo los criterios de inclusión. ¿Quedó claro esa parte? ¿Cuál es la diferencia entre corte fija y corte dinámica? ¿Por qué es importante la ventaja de la corte física y la corte dinámica? Obviamente la corte dinámica es un poco más engorrosa, pero de cierta forma te permite cumplir mejor ciertos criterios de inclusión, ¿no? Si tú dices pacientes que vienen fumando más de una cajetilla diaria por un año, ahorita hay cierta cantidad. A cabo de 4 años va a aumentar un montón ese número. Entonces, podría yo estar descartando una gran cantidad importante de pacientes, pero si yo tengo una corte dinámica puede incluir más, ¿no? Que cumplen los criterios. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, siempre es importante garantizar lo que es justamente garantizar lo que es una estructura correcta de estas investigaciones. Porque hacer esto va a garantizar tener una correcta secuencia temporal y poder identificar verdaderamente cuáles son las consecuencias a futuro, ¿no? Vamos a poder ver la aparición de desenlaces y las características, justamente, esta característica va a diferenciar de los casos y controles, ¿no? En los casos y controles no necesariamente tengo una secuencia temporal porque yo ya encontré, ya inicié con el desenlace, pero en los cortes, justamente yo voy a ir viendo cómo van yendo los desenlaces, cómo van apareciendo. De repente encuentro que primero aparece fibrosis pulmonar en casos de fumadores y después aparece cáncer. En, en los casos sin otros no se puede. Tú ya tienes la fibrosis y el cáncer y no sabes cuál apareció primero, pero en cortes sí puedes hacer eso. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Justamente, ¿cuáles son las desventajas de esto? Pero vamos a empezar con las ventajas de estos cortes, de estudios de cortes, que primero permite determinar o calcular la incidencia en las cortes expuestas y no expuestas y el riesgo relativo de los expuestos en relación con los no expuestos. ¿Ya? Nos van a asegurar una correcta secuencia temporal, ¿no? La exposición al factor de estudio justamente aparece, la exposición al factor de estudio siempre va a ser antes de la aparición de los desenlaces, porque yo estoy haciéndole seguimiento, puedo corroborar esto. Y en los estudios prospectivos se minimizan mucho los errores en las mediciones. ¿Ya? ¿Qué tenemos también que va a permitir evaluar efectos de factor de riesgo sobre diferentes consecuencias o enfermedades? No solamente el consumir cigarro, el tener un tipo de dieta, el tener un cierto hábito, me va a permitir determinar lo que es una enfermedad, sino que diferentes enfermedades.
¿ya? Lo malo es que no es muy eficiente en el caso de enfermedades poco frecuentes, ¿ya? Porque obviamente, así como estas enfermedades son poco frecuentes y su diagnóstico es bajo, cuando yo tengo mis cortes, justamente la incidencia va a ser baja también de estas enfermedades. Y tampoco tiene buena eficiencia para enfermedades que tienen un largo periodo de latencia, especialmente si los cortes no son tan largos. Imagínense una enfermedad de largo periodo de latencia, 15 años y mi corte termina así, es de 10 años. 10 años es una cantidad importante de años, pero por este periodo de latencia muy largo de enfermedad, probablemente estaba bien encaminado y si hubiera seguido 3 4 años más, sí hubiera tenido justamente, podido estudiar esta enfermedad, pero no se pudo. Los prospectivos, justamente, obviamente en este caso las cohortes son más largas y por ser más largas requieren un mayor número de participantes y también son muy costosos en comparación a los casos y controles, ¿no? El seguimiento involucra la participación de un gran grupo no solo de investigadores, sino que también de personas que estén constantemente, justamente, haciendo el seguimiento a las personas, ¿no? Me refiero a, recuerden que cuando se colocan los nombres de los autores de un artículo, no necesariamente todos esos autores han estado recolectando datos, haciendo seguimientos. A veces son los que diseñan el estudio, ¿ya? Y en algunos casos, las personas que hacen el seguimiento son personas contratadas, ¿no? Entonces se requiere una inversión bastante alta. Justamente, en el caso de lo que vendría a ser en el caso de lo que vendría a ser los casos y controles, ¿no? Perdón, en el caso pues sí, en los casos en el tema de los casos y controles, tenemos el famoso o ratio, ¿no? Que es justamente, lo que vendría a ser este, el dato que yo obtengo mediante el análisis del otros expuestos de los dos casos y de todos los casos que han estado expuestos, de todos los controles que no han estado expuestos, ¿ya? Y en este caso, en el riesgo relativo también es una medida estadística la cual tendría, este, me brindaría un buen dato, información importante con relación a justamente esta evaluación o este estudio. En este caso, este corte está constituido por 300 pacientes, 120 fumadores y 180 no fumadores. ¿Ya? Este corte es de 5 años y se identifica que ha habido 16 infartos de miocardio en el grupo de fumadores y 4 en el grupo de no fumadores. De por sí ya podemos identificar a simple vista de que obviamente el grupo de fumadores obviamente tiene un mayor riesgo de infarto, pero si yo quiero la data exacta, lo que tengo que hallar justamente es el riesgo relativo. ¿Cómo ya hay el riesgo relativo? Identificando lo que vendría a ser justamente la incidencia acumulada de fumadores y la incidencia acumulada de no fumadores. Ya acá hay un error, debería ser 16 entre 120, ¿ya? Incidencia acumulada de fumadores son los 16 infartos de miocardio. La incidencia acumulada de no fumadores serían 4 infartos entre 180 no fumadores. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos acá. Incidencia acumulada de fumadores sale 0,3. Incidencia acumulada de no fumadores sale 0,02. Cuando yo divido la incidencia acumulada de fumadores y no fumadores, ¿qué es lo que tengo? 6,5. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo relativo de padecer infarto de miocardio en personas que fuman es 6,6, 6,5 veces comparación con el grupo que no fuma. ¿Se entendió? Recuerden que acá hay una corrección, que no es 1 entre 120, sino debería ser, ahorita lo corrijo, debería ser 16 entre 120, ya, 16 entre 120 sale 0,3, la incidencia acumulada de fumadores, y la incidencia acumulada de no fumadores 0,02. ¿Quedó claro? ¿Se entendió esta parte? Así se hay el riesgo relativo, el RR.
Se entendió entonces de dónde viene el riesgo relativo, los, los desenlaces entre la población o el grupo que yo estoy investigando, y eso lo divido justamente para obtener el riesgo relativo, ¿no? Incidencia acumulada de fumadores entre la incidencia acumulada de no fumadores. Bien, entonces, si quedó claro, si no tiene ninguna consulta, ninguna duda, nos estaríamos quedando aquí nomás. Mañana pensaba hacer justamente algunas asesorías eh, para avanzar en lo que es sus revisiones. El profesor Víctor me comenta que mañana van a tener su clase el domingo porque no han podido llevarlo la semana que correspondía. ¿Han quedado a la hora ya con el profesor Víctor? Ya justo le estoy preguntando, porque podríamos hacer por lo menos después de la sesión del profesor Víctor, podríamos hacer lo que es las asesorías. ¿Les parece? ¿Ya? De repente lo más probable es que sea a las 10, a las 10 11, eh, y después ya lo voy y después ya entraríamos a coordinar eso de aquí. Recuerden las observaciones que les he hecho en cuanto a la cantidad de artículos, en cuanto a lo que es en cuanto a las citas en la introducción. Acuérdense del formato Vancouver. Y en la semana pasada hemos revisado un poco de los puntos o aspectos que deben estar incluidos en lo que vendría a ser esta introducción, ¿correcto? Entonces, que me confirme el profesor Víctor y yo les escribo por el grupo para confirmar la hora. Bueno, inmediatamente después te pasaría a hacer lo que es la revisión, ¿correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, o sea, primero la sesión que tendría el profesor Víctor y después vendríamos nosotros. O puede ser antes, dependiendo de la hora. Ya por eso. Como les comentamos la vez pasada, si bien las sesiones estaban, según el área de segundas especialidades, nos informaba que tendría que ser un horario fijo de 4:45, pero puede variar, ¿no? Para hacerlo que ustedes puedan, para que haya una mayor concurrencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita iniciamos con 7, ahora hay 5 nomás. Entonces, eh, siendo ya estar enfocados en justamente para terminar su revisión, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, voy a confirmarles ese dato en base a lo que coordiné con el profesor Víctor, ¿correcto? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el tema de hoy? Bien, entonces si no hay ninguna duda, nos estamos viendo mañana, nos estaríamos viendo. Que tengan buenas noches.